Las manos de Margaret Chen temblaban mientras trazaba el borde de su taza de café, la cerámica aún tibia contra sus dedos curtidos. Frente a ella, el periodista de investigación David Park se inclinó hacia adelante, su grabadora digital capturando cada palabra susurrada en el restaurante casi vacío. Afuera, el viento de octubre golpeaba las ventanas. 29 años exactos desde que comenzó el misterio más infame de la preparatoria Roosevelt. Necesito que entiendas algo antes de contarte lo que realmente pasó, dijo Margaret, su voz apenas audible. Esos 15 niños no eran criminales, eran víctimas de una guerra que nadie quería reconocer. Una guerra contra los olvidados, los rotos, los inconvenientes. Sacó un sobre manila de su bolso, su contenido moviéndose como huesos viejos. Adentro había fotografías, documentos y cartas, evidencia de un secreto que había cargado sola durante 3 décadas. La historia oficial es una mentira. No huyeron juntos, no se desvanecieron en el aire. Sus ojos encontraron los de él, y pudo ver décadas de culpa y amor luchando detrás de sus lentes. Yo los hice desaparecer, y lo haría de nuevo. 13 de octubre de 1995. Preparatoria Roosevelt. 3:30 p.m. El salón de castigo olía a polvo de tiza y desesperación adolescente. Margaret había aceptado a regañadientes la asignación cuando la señora Hendricks se reportó enferma. Su tercer día de enfermedad ese mes, aunque todos sabían que estaba evitando los incidentes cada vez más violentos que plagaban la escuela. 15 estudiantes ocupaban los escritorios de madera marcados, cada uno cargando heridas invisibles que sangraban en su comportamiento. Margaret reconoció las señales de su propia infancia en hogares de acogida. Las posturas defensivas, los ojos huecos, las paredes cuidadosamente construidas que mantenían al mundo a raya. Danny Reeves se sentaba en la esquina trasera, su máscara habitual de payaso de la clase deslizándose para revelar moretones a lo largo de su mandíbula. A los 17 años, ya medía 6 pies y 2 pulgadas, pero encorvaba los hombros como un niño mucho más pequeño tratando de desaparecer. Su padre, un prominente empresario local, tenía reputación por la disciplina a la antigua que la comunidad elegía ignorar. Sarah Kim ocupaba la primera fila, su postura perfecta ocultando los cortes frescos escondidos bajo sus mangas largas. La hija de inmigrantes coreanos cargaba el peso aplastante de ser la esperanza familiar para el sueño americano. Una sola vez, Lavaille la había llevado al castigo después de que su madre descubriera que había estado perdiendo tiempo, ayudando a compañeros con dificultades en lugar de estudiar. Marcus Williams miraba por la ventana, su mente brillante atrapada detrás de la etiqueta de joven problemático. Su expediente juvenil, resultado de robar comida para sus hermanas menores, mientras su madre luchaba contra la adicción, lo seguiría para siempre, destruyendo cualquier oportunidad de la carrera médica que soñaba. Amy Torres, apenas de 14 años, se frotaba ausentemente el vientre a un plano donde crecía nueva vida. Sus padres la habían echado cuando descubrieron su embarazo, eligiendo la reputación familiar sobre la supervivencia de su hija. Había estado durmiendo en su Honda Civic oxidado durante 2 semanas. ¿Sarah Chen? La voz de Danny cortó el silencio opresivo. Mi papá me va a matar si llego tarde a casa. ¿Podemos solo, no sé, hablar o algo? ¿Hacer que esto pase más rápido? Margaret levantó la vista de su libro, Matar un ruiseñor, elegido con ironía inconsciente. Había tenido la intención de mantener silencio estricto, siguiendo la política de tolerancia cero para castigos de la escuela. Pero algo en la voz de Danny, una súplica desesperada por conexión humana, la hizo cerrar la novela. ¿De qué les gustaría hablar? La pregunta abrió una compuerta que ninguno de ellos esperaba. Danny habló primero, sus palabras saliendo a borbotones. ¿Alguna vez sienten que se están ahogando, pero todos piensan que están nadando? Como mi papá...
No quiere lastimarme, eso es lo que me digo. Pero cuando se enoja... Se tocó la mandíbula inconscientemente. Una vez traté de decirle a mi mamá, pero dijo que estaba siendo dramático. Dijo que debería estar agradecido de que él se preocupe lo suficiente para disciplinarme. La fachada perfeccionista de Sara se agrietó. Al menos tus padres se dan cuenta cuando estás sufriendo. Los míos solo ven resultados, puntajes de exámenes, solicitudes universitarias, la hija perfecta de la que pueden presumir con sus amigos. A veces me corto solo para sentir algo que sea mío, ¿sabes? Algo que no puedan calificar o mejorar. Marcus rió amargamente. ¿Creen que tienen problemas? Tengo 17 años con un expediente que significa que nunca veré el interior de una universidad, mucho menos la escuela de medicina. No importa que estaba tratando de evitar que mis hermanitas se murieran de hambre. Todo lo que alguien ve es delincuente juvenil. Amy se secó los ojos con el dorso de la mano. Estoy embarazada, sin hogar, y tengo 14 años. Mis padres eligieron su reputación sobre su hija. Así que sí, creo que gano el concurso de Mi vida apesta. Uno por uno, los otros estudiantes compartieron sus historias. Jessica Martínez reveló años de abuso sexual por parte de su padrastro, silenciada por la negativa de su madre a creerle. Los gemelos, Tommy y Tyler Henderson, describieron vivir con padres drogadictos que los usaban para transportar producto. Kevin O'Brien habló del acoso constante que lo había llevado a intentar suicidarse 2 veces. Lisa Park confesó haberse prostituido para comprar comida y medicina para su abuela discapacitada. Cada revelación golpeó a Margaret como un golpe físico. Estos no eran los criminales endurecidos que la facultad los hacía parecer. Eran niños gritando silenciosamente por ayuda en un mundo que había dejado de escuchar. ¿Saben qué es lo realmente jodido?, dijo Sara, su voz hueca de agotamiento. Todos esperan que fracasemos. Maestros, padres, todo el pueblo. Ya somos fantasmas para ellos, invisibles a menos que estemos causando problemas. Tal vez deberíamos simplemente desaparecer de verdad, murmuró Marcus. Hacerlo oficial. Al menos entonces tendríamos algo de control sobre eso. Las palabras colgaron en el aire como una profecía. 4:15 p.m. La oficina del director. La voz del director Morrison crepitó por el antiguo sistema de intercomunicación. Senogora-chen, por favor, escolta a los estudiantes de castigo a la oficina principal inmediatamente. Tenemos varios asuntos urgentes que tratar. La sangre de Margaret se convirtió en agua helada. Había escuchado las conversaciones susurradas en la sala de maestros esa mañana, visto los carros de policía en el estacionamiento, notado a los trabajadores sociales consultando portapapeles junto a la entrada. El sistema se estaba cerrando sobre sus estudiantes como una manada de lobos rodeando presas heridas. «Señora Chen, ¿me escuchó?». Presionó el botón del intercomunicador con un dedo tembloroso. «Sí, señor Morrison. Estaremos allí enseguida». Pero cuando se volteó para enfrentar los 15 pares de ojos que la miraban con terror creciente, Margaret vio su propia infancia reflejada de vuelta hacia ella. Recordó a la trabajadora social que le había prometido que su nueva familia de acogida sería diferente, mejor, más segura. Recordó las mentiras, las promesas rotas, la destrucción sistemática de la esperanza. Amy se levantó lentamente, su mano cubriendo protectoramente su estómago. «Señora Chen, no puedo salir ahí. Servicios de Protección Infantil llamó a mi tía. Van a llevarme lejos, ponerme en algún hogar donde me obligarán a entregar a mi bebé». Consiguieron una coincidencia de ADN en ese robo, dijo Marcus sin emoción. Mi abogado de oficio dice que estoy viendo cargos de adulto. Dice que debería tomar un acuerdo de culpabilidad, hacer 5 años mínimo. La risa de Danny fue amarga y rota. El abogado de mi papá llamó a la escuela. Aparentemente, alguien reportó los moretones. Papá amenaza con demandar por difamación.
Dice que se asegurará de que sepa lo que es la disciplina real cuando esto termine. Margaret observó 15 futuros siendo destruidos en tiempo real. Estos niños habían confiado en ella con su dolor más profundo, y ahora se suponía que debía entregarlos al mismo sistema que los había fallado tan completamente. El intercomunicador crepitó de nuevo, impaciente. «Sora, Chen». Miró las ventanas abiertas, la escalera de incendios que llevaba al estacionamiento, los rostros de niños que nunca habían tenido una oportunidad real. En ese momento, Margaret Chen, la maestra sustituta que seguía las reglas y había pasado 40 años confiando en el sistema, murió. «Corran», susurró. «¿Qué?». Los ojos de Sara se agrandaron. «Dije corran, todos ustedes, ahora». 4:23 p.m. El gran engaño. Margaret caminó al intercomunicador con pasos firmes, su mente cristalina por primera vez en años. «Señor Morrison, el salón de castigo está vacío». «¿Disculpe?» Los estudiantes se fueron, todos ellos. Salí un momento para usar el baño, y cuando regresé, dejó que su voz se quebrara convincentemente. Las ventanas estaban abiertas. Deben haber usado la escalera de incendios. El caos estalló en minutos. Los carros de policía gritaron hacia el estacionamiento, sus sirenas cortando el aire de octubre. Los padres llegaron en varios estados de pánico y rabia. Los reporteros se materializaron como buitres, oliendo sangre en el agua. Margaret interpretó su papel perfectamente. La maestra sustituta conmocionada y abrumada, que había perdido el control de sus encargados. Respondió las mismas preguntas docenas de veces, su historia nunca vacilando. Breve descanso para ir al baño, salón vacío, ventanas abiertas, niños desaparecidos. Pero tarde esa noche, sola en su modesto apartamento, Margaret hizo 15 llamadas telefónicas que cambiarían todo. «Dani, soy la señora Chen. Escucha muy cuidadosamente y no cuelgues». La red. Lo que los investigadores nunca descubrieron fue la red secreta de Margaret, una telaraña cuidadosamente cultivada de conexiones, construida durante décadas de activismo silencioso. Ex niños de acogida que habían envejecido fuera del sistema y se habían convertido en trabajadores sociales, terapeutas, defensores y coordinadores de ferrocarril subterráneo. Personas que entendían que a veces la salvación requería romper la ley. Margaret había estado preparándose durante meses, liquidando sus ahorros de jubilación, vendiendo las joyas de su madre, cobrando pólizas de seguro. Había identificado casas seguras, investigado la fabricación de identidades, estudiado las brechas en el sistema que podían tragar a 15 adolescentes sin dejar rastro. Rachel Morrison, sin relación con el director, dirigía una organización sin fines de lucro en Portland que se especializaba en ayudar a adolescentes fugitivos. Había sido una de las primeras colocaciones de acogida de Margaret 30 años antes. Una niña asustada de 11 años que había crecido para convertirse en una defensora feroz de los olvidados. «Margaret, lo que estás pidiendo...». La voz de Rachel estaba tensa de preocupación durante su reunión clandestina semanas antes del incidente de castigo. «Esto es secuestro. Conspiración. Podríamos ir a prisión». «¿Cuál es la alternativa?», había preguntado Margaret. ¿Dejar que sean destruidos por un sistema que ya los ha fallado? ¿Verlos convertirse en estadísticas, suicidio, sobredosis, encarcelamiento, abuso? Ahora, con 15 niños desesperados esparcidos por 3 estados, la red se activó con precisión militar. Danny se convirtió en David Thompson, colocado con una familia en Eugene, Oregón. Ex maestros que se especializaban en sanar trauma a través de terapia de arte y amor incondicional. Sus nuevos padres, ambos sobrevivientes de violencia doméstica, reconocieron las señales de abuso y comenzaron el lento proceso de enseñarle que la violencia no era normal, que merecía seguridad y amor. Sarah se transformó en Emma Wilson,
inscrita en una escuela preparatoria progresiva en Vermont, donde la excelencia académica se equilibraba con el bienestar emocional. Por primera vez en su vida, fue animada a seguir sus propios intereses en lugar de las expectativas de sus padres. Descubrió una pasión por la medicina, pero cirugía pediátrica, ayudando a niños como ella había sido. Marcus se convirtió en Michael Rodríguez, su expediente juvenil limpiado a través de documentos cuidadosamente falsificados. Una familia en Denver, encabezada por un doctor retirado y su esposa, una ex trabajadora social, reconoció su brillantez y nutrió sus sueños. En 2 años, sobresalía en cursos de colocación avanzada y trabajo voluntario en clínicas gratuitas. Amy se transformó en Ana García, colocada con una pareja joven en Nuevo México que había luchado con la infertilidad. Abrazaron tanto a ella como a su bebé por nacer, proporcionando el amor y la estabilidad que nunca había conocido. Su hija, Isabela, crecería creyendo que sus abuelos adoptivos eran su familia biológica, una mentira que las protegió a ambas. Cada colocación fue cuidadosamente elegida, meticulosamente planeada, amorosamente ejecutada. Margaret no solo les dio nuevos nombres, les dio nuevas oportunidades, nuevas familias, nuevos futuros. La investigación. La investigación oficial duró 6 meses y concluyó lo que las autoridades habían predeterminado desde el principio: incidente de fuga masiva involucrando adolescentes problemáticos y su supervisora negligente. El caso fue oficialmente cerrado, aunque siguió siendo tema de leyenda local y podcasts de crímenes reales. El detective Ray Sullivan, un buen hombre atrapado en un sistema roto, sospechaba que había más en la historia. Había notado inconsistencias, las pertenencias de los estudiantes dejadas atrás, la falta de comunicación con amigos o familia extendida, el momento sospechoso de varias acciones institucionales planeadas para ese día. Algo de esto apesta, confió a su compañero durante una de sus entrevistas finales con Margaret. 15 niños no simplemente se desvanecen en el aire, y esa mujer sabe más de lo que se está diciendo. Pero sin evidencia, sin testigos, sin pistas que no se evaporaran bajo escrutinio, el caso se enfrió. Las familias eventualmente dejaron de llamar. Los medios se movieron a tragedias más frescas y la preparatoria Roosevelt instaló nuevas medidas de seguridad para prevenir futuros incidentes. Solo Margaret cargaba la verdad y la guardó como una confianza sagrada. Años de silencio. Durante 29 años, Margaret vivió con su secreto. Dejó la enseñanza, incapaz de soportar el peso de estar frente a los hijos de otras personas mientras cargaba tal culpa y amor enormes. Se mudó al otro lado del país, tomó un trabajo como bibliotecaria en un pueblo pequeño donde nadie conocía su historia. Pero nunca dejó de vigilar a sus 15 hijos. A través de su red, recibía actualizaciones regulares disfrazadas como correspondencia aleatoria. Una tarjeta de Navidad de Portland mostrando a Danny, ahora David, graduándose de la universidad con un título en trabajo social. Un recorte de periódico sobre Sarah, ahora Emma, siendo aceptada en la escuela de medicina. Fotos de Marcus, ahora Michael, abriendo su propia clínica gratuita en Detroit. Los vio sanar, crecer, prosperar y convertirse en las personas que siempre estuvieron destinados a ser. Los vio romper los ciclos de abuso y negligencia que los habrían consumido. Danny se convirtió en un defensor de sobrevivientes de violencia doméstica. Sarah se especializó en tratar niños traumatizados. Marcus proporcionó atención médica gratuita a los olvidados y abandonados. Todos encontraron amor. Amor real, amor saludable, el tipo que construye en lugar de destruir. Tuvieron hijos propios y los criaron con la protección feroz de aquellos que sabían lo que significaba ser vulnerable. Se convirtieron en maestros, sanadores, defensores, padres, amigos. Se volvieron completos. Pero Margaret también observó desde lejos cómo sus familias biológicas sufrieron.
padres que perdieron hijos por su propia crueldad e indiferencia, hermanos dejados atrás para navegar los mismos ambientes tóxicos solos, comunidades que nunca aprendieron a reconocer y abordar el abuso sistemático de sus miembros más vulnerables. La culpa era aplastante algunos días. ¿Había tenido el derecho de hacer tal elección? ¿De jugar a ser Dios con 15 vidas? ¿De robar a las familias de sus hijos, incluso si esas familias los estaban destruyendo? Pero entonces recibía otra actualización. Tommy y Tyler convirtiéndose en bomberos, dedicando sus vidas a salvar a otros. Jessica obteniendo su doctorado en psicología y abriendo un centro de tratamiento para sobrevivientes de abuso sexual. Kevin convirtiéndose en un consejero de preparatoria que se especializaba en prevención de suicidio. La respuesta siempre era la misma. Sí, había tenido el derecho. No legalmente, tal vez, pero moralmente. El amor le había dado el derecho, y el amor había sido vindicado por los resultados. El diagnóstico. El diagnóstico de cáncer llegó hace 6 meses. Agresivo, avanzado, terminal. Margaret tenía tal vez 6 meses de vida, quizás menos. A los 78 años, había hecho las paces con su mortalidad hace mucho tiempo. Pero no podía hacer las paces con llevarse este secreto a la tumba. Sus 15 hijos merecían conocer la verdad sobre su propio coraje, su propio valor, su propia supervivencia. El mundo merecía entender lo que realmente había pasado en ese salón de castigo y por qué. Contactó a David Park a través de un intermediario, un periodista joven con reputación de tratar historias sensibles con inteligencia y compasión. Alguien que le recordaba, dolorosamente, lo que Danny podría haber llegado a ser si se le hubiera permitido seguir el periodismo en lugar de simplemente sobrevivir. Presente. La confesión. No solo sobrevivieron, le dijo Margaret a David, esparciendo fotografías por la mesa del restaurante como cartas de tarot revelando el destino. Prosperaron. Cada uno de ellos se convirtió exactamente en lo que el mundo les dijo que era imposible. Completos, saludables, exitosos, amados. Las fotos mostraban ceremonias de graduación, bodas, niños jugando en patios soleados, logros profesionales, momentos de pura alegría que habrían sido imposibles en sus circunstancias originales. Danny, David, ahora dirige una organización sin fines de lucro en Portland. El mismo trabajo que hace Rachel Morrison, ayudando a niños que caen por las grietas. Se casó con una maestra llamada Lisa. Tiene 3 hijos propios. Nunca alza la voz, nunca levanta la mano con ira. Rompió el ciclo completamente. Le mostró el título médico de Sarah, artículos de periódico sobre su trabajo pionero en cirugía de trauma pediátrico. Emma ha salvado a cientos de niños. Niños justo como ella era, rotos, asustados, desechados por todos los demás. Les da lo que alguien le dio a ella, una oportunidad de sanar. La clínica de Marcus en Detroit se había vuelto legendaria en la comunidad. Atención médica gratuita para cualquiera que la necesitara, sin preguntas, sin juicio. Michael recuerda lo que se siente ser invisible, desechable. Se asegura de que nadie más tenga que sentirse así. Una por una, reveló sus vidas transformadas. La hija de Amy, Isabella, ahora maestra, trabajando en comunidades desatendidas. Los gemelos, Tommy y Tyler, que habían encontrado hermandad en su departamento de bomberos y salvado incontables vidas. Jessica, cuyo centro de tratamiento había ayudado a miles de sobrevivientes de abuso a reclamar su poder. Pero las familias, comenzó David. ¿Qué familias? La voz de Margaret se volvió cortante. ¿Te refieres al padre que golpeaba a su hijo? ¿Los padres que llevaron a su hija a autolesionarse? ¿La madre que eligió drogas sobre sus hijos? ¿El padrastro que...? Se detuvo, respiró. Algunas familias destruyen. Estos niños encontraron familias reales, personas que eligieron amarlos incondicionalmente.
David estudió la evidencia esparcida ante él. Documentación abarcando 3 décadas. Prueba de 15 vidas transformadas por un solo acto de amor y coraje extraordinarios. ¿Qué hay de la ley? ¿Qué hay de las consecuencias? Margaret sonrió tristemente. Me estoy muriendo, David. Cáncer. Tal vez 3 meses más, probablemente menos. La prisión no me asusta. Lo que me asusta es la posibilidad de que la gente piense que esos niños eran criminales, que merecían lo que les pasó. Eran víctimas que merecían mucho mejor. Sacó un documento final, una carta firmada por todos sus 15 ex estudiantes, ahora adultos con hijos propios. Ellos saben, dijo simplemente. Los contacté hace 6 meses, cuando recibí el diagnóstico. Les conté todo, y ellos también quieren que el mundo lo sepa. La carta. David leyó la carta en voz alta, su voz quebrándose de emoción. Al mundo que nos desechó, éramos 15 niños sentenciados a la destrucción por circunstancias fuera de nuestro control. Fuimos etiquetados, desestimados, abandonados por sistemas diseñados para protegernos. Nos dijeron que no teníamos futuro, no teníamos valor, no teníamos esperanza. Margaret Chen les demostró que estaban equivocados. Ella no nos secuestró, nos salvó. No facilitó nuestra destrucción, hizo posible nuestra sanación. Nos dio algo que nadie more estaba dispuesto a dar, una oportunidad. Nos convertimos en doctores, maestros, bomberos, trabajadores sociales, padres, defensores. Rompimos ciclos de abuso y negligencia que habían persistido por generaciones. Encontramos amor, creamos familias, contribuimos a nuestras comunidades, hicimos el mundo mejor. Nada de esto habría sido posible sin su coraje de elegir amor sobre ley, compasión sobre cumplimiento. No somos víctimas de Margaret Chen. Somos productos de su amor. Somos prueba de que los niños desechados de este mundo merecen oportunidades, merecen familias, merecen futuros. Nuestras familias biológicas nos perdieron el día que eligieron crueldad sobre bondad. Nuestra familia real, la que Margaret nos ayudó a encontrar, ha durado casi 3 décadas. No lamentamos nada, perdonamos todo. Le debemos todo. El mundo nos falló. Margaret Chen nos salvó. Esa es la verdad que queremos que sea recordada. Firmado. La clase de 1995, los 15. El efecto dominó. Margaret terminó su café y se preparó para irse, su confesión completa. El peso que había cargado durante 29 años finalmente se estaba levantando, reemplazado por algo que no había sentido en décadas. Paz. ¿Qué pasa ahora?, preguntó David. Ahora enfrento cualquier consecuencia que venga. Legal, social, personal. No importa. Esos niños vivieron, amaron, prosperaron e hicieron el mundo mejor. Eso vale cualquier precio. Se levantó lentamente, su cuerpo traicionando el costo tanto del cáncer como de décadas de cargar un secreto tan enorme. ¿Contarás su historia?, preguntó. ¿La historia real? No la versión sensacionalizada sobre la desaparición misteriosa, sino la verdad sobre 15 niños que estaban muriendo a plena vista, hasta que alguien finalmente los vio. David asintió, ya componiendo el artículo en su mente. Esta no era solo una historia de crimen real, era una historia de amor, una historia de redención, una historia sobre el poder de una persona para cambiar 15 vidas y, a través de ellas, el mundo. Una cosa más, dijo Margaret, pausando en la puerta. Cuando escribas esto, recuerda que ellos se salvaron a sí mismos. Yo solo abrí la puerta. Su coraje, su resistencia, su capacidad para sanar y amar, eso vino de ellos. Nunca estuvieron rotos, solo estaban temporalmente mal ubicados. Mientras se alejaba, Margaret se sintió más ligera de lo que había estado en 3 décadas. Detrás de ella, David abrió su laptop y comenzó a escribir.
El mayor crimen del 13 de octubre de 1995 no fue la desaparición de 15 estudiantes del salón de castigo de la preparatoria Roosevelt. Fue la falla sistemática de cada adulto e institución en sus vidas antes de que Margaret Chen decidiera romper la ley en servicio de una justicia superior. La historia conmocionaría a la nación cuando fuera publicada 3 semanas después. Provocaría debates sobre reportes obligatorios, reforma institucional, la definición de familia y la diferencia entre legalidad y moralidad. Inspiraría legislación, provocaría investigaciones y forzaría conversaciones incómodas sobre cómo la sociedad trata a sus niños más vulnerables. Pero para Margaret Chen, pasando sus últimas semanas en una cama de hospital rodeada de flores y cartas de todo el mundo, solo había la profunda satisfacción de saber que el amor, complicado, ilegal, transformador amor, había ganado. Sus 15 hijos estaban seguros, estaban completos, estaban amados, y eso, al final, era la única verdad que importaba. Epílogo. 1 año después. Los cargos contra Margaret Chen fueron silenciosamente retirados después de su muerte. El fiscal citó circunstancias atenuantes convincentes e interés público extraordinario en reforma de justicia compasiva. Su funeral fue atendido por 15 adultos de mediana edad y sus familias, doctores, maestros, bomberos, trabajadores sociales, padres y defensores que una vez fueron desechados como sin esperanza. La enterraron con el amor y gratitud de cientos de vidas que había tocado, directa e indirectamente, a través de su acto singular de coraje extraordinario. El artículo de David Park ganó un premio Pulitzer e inspiró un documental que cambió políticas públicas alrededor del bienestar infantil y responsabilidad institucional. La historia de Margaret se convirtió en un estudio de caso en escuelas de trabajo social, justicia criminal y educación. Pero tal vez más importante, se convirtió en un faro de esperanza para otros niños rotos y los adultos que los aman lo suficiente para romper reglas, desafiar sistemas y elegir amor sobre ley cuando la ley falla al amor. Los 15 niños de la clase de castigo de la preparatoria Roosevelt continuaron prosperando, sus hijos y nietos llevando adelante el legado de amor, sanación y segundas oportunidades que Margaret Chen había hecho posible. Al final, 15 vidas habían sido salvadas por la negativa de una mujer a aceptar que algunos niños son desechables. Y a través de esas 15 vidas, el mundo mismo se había vuelto un poco más justo, un poco más compasivo, un poco más dispuesto a ver la humanidad en sus miembros más olvidados. Ese fue el crimen real de Margaret Chen y su regalo más grande al mundo.